En la radio del opositor creemos que hay un problema clarísimo de desconocimiento por parte de nuestros representantes políticos de lo que es la administración pública y de lo que es la función pública. ¿Por qué decimos esto? Porque el día 2 de diciembre de 2021 lo único que han hecho es referirse a personas que tienen cargas familiares, personas que llevan desempeñando un mismo puesto de trabajo muchos años en fraude de ley, por tanto le corresponde, ya dejando al margen que esto sea anticonstitucional, las bases fundamentales de la función pública que encontramos en los postulados weberianos, tradición de la que bebe la administración pública española, establece que ese puesto, esa plaza, debe ser ocupada por una persona durante un tiempo determinado, pero que lo importante es que cuando esa persona lo deje, fallezca o se jubile, será ocupado por otra persona. Por tanto, lo importante aquí no es la persona que lleva a cabo el trabajo, es la plaza que se necesita, ese puesto que está diseñado por la administración para que salga adelante un expediente, para que salga adelante un contrato. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que estar en el centro de la preocupación y del debate son los ciudadanos. Y eso parece que se ha olvidado. Creemos que uno de los motivos fundamentales es que hay muchos funcionarios de carrera y mucho personal laboral que, aprovechándose de las nuevas tecnologías, está ocupando un espacio digital que no le corresponde, con publicaciones de fotos suyas con su imagen asociadas a su puesto, a su plaza, que en realidad esto no debería darse porque van a un congreso, porque hacen una ponencia, porque están dando clase a un cuerpo determinado. Esto hace que cada día se vaya aceptando que lo importante es esa persona en concreto que está desempeñando ese puesto, cuando no es así. Lo importante es el puesto, la plaza. Recordemos que estas personas no han montado una empresa de la que puedan estar orgullosos, que son jueces, interventores, abogados del Estado, nos da igual el cuerpo al que pertenezcan, que están llevando a cabo una labor por la que serán sustituidos en algún momento y que no se tiene que notar. No tiene que ser un cambio drástico que esté una persona u otra. El ciudadano no tiene que saber quién está tramitando el expediente en concreto, por mucho que la ley de transparencia diga que tiene que identificarse de alguna manera, sí, pero nos da igual que se llame Juan, que se llame Pedro, que se llame Maite. Lo importante es que ese expediente ha sido tramitado. Así que nos encontramos con dos errores básicos de concepto. Por un lado, funcionario personal laboral que quiere alcanzar notoriedad pública gracias a la plaza que ocupa, y por otro lado, desconocimiento total por parte de nuestros políticos con respecto a los postulados básicos del derecho administrativo. Aquí dejamos nuestro alegato porque tenemos un programa más que interesante. Vamos a hablar con la asociación ADOAG, qué opinan de lo que ha sucedido en el Congreso. Vamos a hablar también con nuestro psicólogo de cabecera, que nos va a ayudar muchísimo, el doctor Miralles. Y por último, en nuestra recomendación de lectura hablamos con un senador. Damos comienzo al programa número 48 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores y funcionarios en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. Nosotros ya hemos expresado que hay un error de conceptos y que, por tanto, partiendo de esa base, cualquier norma que se haga no nos va a satisfacer, pero queremos saber algo más, la opinión de los implicados. En un día como hoy no podíamos dejar de contar con Raquel, de la asociación ADOAG. Buenas tardes. Hola Blanca, ¿cómo estás? Pues no muy bien, la verdad, con la información que nos acaba de llegar. Parece que va hacia adelante el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el antiguo ICETazo. Queríamos saber vuestra opinión. Pues sí, va hacia adelante y la verdad es que son malas noticias. Nos ha dejado bastante mal a todos, la verdad, aunque bueno, en cierto modo sí que esperábamos, pero también esperábamos poder pararlo, que entraran enmiendas que podrían hacer nuestra situación un poco más liviana, pero no hubo manera y ahora nos encontramos con esto y la verdad es que estamos todos un poco desolados por esta noticia. Bueno, es que entonces, para empezar, se va a reducir muchísimo las oportunidades de quien lleva estudiando tiempo, eso para empezar. Sí. Porque son puestos que ya quedan cubiertos.
Son puestos que ya quedan cubiertos y nosotros la opción que vamos a tener va a ser entrar en bolsas, y las bolsas, en este caso, en el que conocemos nosotros de justicia, funcionan súper mal y son muy lentas, y también hay gente que lleva muchísimos años dentro de la bolsa. Entonces, es lo que nos queda ahora mismo. Si no conseguimos cambiar la cosa, es lo que nos queda, entrar en bolsas y seguir estudiando para poder hacer el examen y entrar por méritos. Qué barbaridad y qué situación más extraña cuando lo estipula clarísimamente el artículo 23 de la Constitución. No podemos entender cómo el Congreso ha mirado para otro lado con respecto a este artículo, por mucho que la normativa europea estuviera diciendo que hay que reducir las tasas de temporalidad. Saltarse la Constitución no creo que sea la medida más adecuada. No es la medida más adecuada y bueno, al saltarse la Constitución, esto siempre es la esperanza que nos queda, ¿no? Poder tumbarlo en el Constitucional, porque está infringiendo un principio principal, vamos, es que es increíble lo que están haciendo. Y es que el artículo 23.2 de la Constitución dice que tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Los ciudadanos en general, que ahora mismo van a ver vulnerados sus derechos, pero no solo los opositores, que esta es la radio del opositor, Raquel, también los funcionarios actuales. Los funcionarios de carrera, sí, porque todo lo que han hecho ellos ahora no va a valer para nada, va a quedar en papel mojado. Imagínate cómo pueden estar. Si nosotros estamos así... Madre mía, todo el esfuerzo de un montón de años para sacarse su plaza, que ahora mismo otras personas, por el mero hecho de estar ahí durante un tiempo determinado y aguantar, pues ahora van a ser no funcionarios, porque no van a tener la condición de funcionarios de carrera, pero sí van a tener ese trabajo. Y los mismos derechos. Con los mismos derechos. Aunque no sean funcionarios de carrera, sí. Personal laboral fijo, creo que es la ¿cómo lo van a llamar, no? ¿Cómo los van a dejar? Sí. Pues nada, la verdad es que está el ánimo por los suelos, tanto en la redacción de la Radio El Opositor como, imagino, en vuestra asociación. Sí, muchísimo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué crees que va a pasar? Pues ahora va al Senado. Creo que en el Senado también lo aprobarán de la misma manera que hicieron hoy, por mayoría. Nosotros vamos a seguir luchando contra eso. De hecho, seguramente el día de la votación en el Senado nos concentremos delante del Senado, en este caso, para que sepan que estamos ahí y que no vamos a permitir esto. Y en el momento que lo aprueben, pues tendremos que tomar otras medidas más contundentes. Lo curioso es que esta mañana estaban los interinos delante del Congreso. Sí, estaban. Claro, haciendo presión por sus propios intereses, ¿no? Sí, claro. Cada uno hacemos presión por lo que nos interesa, obviamente. Pero yo creo que no están muy contentos tampoco con la aprobación de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque quieren más. Sí, no me digas. ¿Qué más quieren? ¿Que los nombren ministros? Pues no lo sé. No lo sé, pero yo creo que me da la sensación de que no están contentos con las medidas que se están tomando y creen que se deberían tomar otras medidas que les den más ventajas o haga más gente fija, o no lo sé muy bien, la verdad, pero creo que no, muy contentos tampoco están ellos. Bueno, entonces, ¿podemos estar todos de acuerdo, unos y otros, en que esta ley no le gusta a nadie? Sí, de hecho creo que estamos todos de acuerdo en que han conseguido unirnos a todos en eso, en que no nos gusta la ley. Bueno, algo es algo. Ya de ahí consideramos que hay muchas opciones para ponernos a la altura de los requerimientos que nos ha hecho la Unión Europea con respecto a la temporalidad, que no pasen por regalar las plazas. Claro, es que la Unión Europea no dijo que esta sea la manera. Recomendó que hay que bajar la temporalidad, pero no dijo en ningún sitio que esta sea la manera. Y sí que hay muchas más opciones. Pues como una oposición libre para todos. Por ejemplo. Pero, por ejemplo.
Bueno, vemos que Raquel está, pues como nosotros hoy, que nos falta un poco el ánimo, porque además Raquel vino a la primera manifestación que hubo frente al Congreso de los Diputados, ha trabajado mucho ella y su asociación para que esto no se produjera, se ha producido y entendemos que no es un buen momento para vosotros, pero queríamos saber un poco vuestra opinión, saber cuál es el siguiente paso y, por supuesto, que contéis con la Radio del Opositor para cualquier acción que vayáis a tomar. Sí, en cuanto tenemos más o menos claro qué vamos a hacer, pero en cuanto lo sepamos seguro, sois de los primeros en saberlo. Muchísimas gracias. Seguid trabajando, por favor, por todos los opositores, porque no decaiga, no iba a decir el ánimo, pero porque no se denoste la función pública, porque esto lo que está haciendo es tirar por tierra el esfuerzo de muchísima gente que ya ha sacado su plaza, aparte de la gente que está estudiando y está dejándose la piel, ¿no?, para sacar esa plaza, que ahora no va a existir en muchos de los casos. Entonces, por favor, que vuestra asociación, ADOAG, continúe con ello y continuad con toda la ilusión, porque creo que esto es un pequeño bache, pero hay que seguir. Seguiremos trabajando y a pesar de estar desolados, esto sí que nos da fuerzas para seguir luchando por lo que son nuestros derechos. Fantástico, Raquel. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, Blanca. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Raquel Piñeiro, la encontramos con el ánimo bajo comparado con otras intervenciones que ha tenido y, por supuesto, comparado con aquella manifestación en la que leyó el manifiesto en contra del icetazo. Normal, lo entendemos. Hemos tratado de hablar con el Movimiento Defensa Turno Libre, deben estar ocupadísimos ellos ahora mismo. Esperamos que en próximos programas también podamos contar con su voz y con lo que ellos nos quieran transmitir. Y una vez que ya te hemos puesto al día, opositor, de qué está ocurriendo, qué va a ocurrir en el futuro con respecto a las plazas que puedan salir o que no, volvemos a nuestra dinámica habitual, volvemos al tono un poco más alegre, más relajado de la radio del opositor, porque queremos informarte, pero también queremos darte todas las técnicas para que tú sigas en tu camino y, como decíamos antes, que te afecte lo menos posible estos vaivenes, porque el día que te examines estarás tú solo, independientemente del Congreso, del Senado, de ADOAG y de la radio del opositor. Vamos a hablar ahora con alguien que te va a interesar un montón y que te va a aportar muchísimo para tu forma de estudiar. Discutíamos el otro día nuestro grupo de opositores con respecto a cuál es el mejor sistema de estudio. Los opositores tenemos dos. Uno es el de arrastre y otro es el de vueltas. El de arrastre es aquel en el que se van sumando temas. Tú estudias 1, 2, 3, 4 y cuando vas a pasar al quinto repasas del 1 al 4 y empiezas con el quinto. Y luego está el de vueltas, que empiezas por el 1, sigues, continúas hasta el 100, 200, todos los temas que tenga tu temario y luego vuelves a empezar. Los dos tienen una parte negativa. ¿Cuál es? Pues que en el sistema de arrastre te da la sensación un poco de angustia porque nunca llegas a avanzar, o esa es la sensación que te da, vas poco a poco, y en el de vueltas vas mucho más ligero, pero también tienes la sensación de que no te sabes los primeros temas, sobre todo cuando llegas por el 30 al 40, ya los primeros se tambalean. En resumen, ninguno de los dos es bueno. Los dos aportan inseguridad al opositor, especialmente porque estamos acostumbrados a un sistema memorístico actual que es cero. ¿Cuántos números de teléfono de tus amigos te sabes si están en el móvil? Entonces, cualquiera de los dos sistemas ya está un poco obsoleto con respecto a nuestra forma de trabajar. Quizás sería más fácil si nos dejasen la ley y nosotros nos dedicáramos un rato a interpretarla. Sí. Pero como eso es en un mundo paralelo, centrándonos en para resolver la discusión que teníamos entre nosotros, hemos querido contar con un experto en la materia. Así que recibimos en nuestro programa al doctor Miralles y le preguntamos directamente, ¿cuál es el mejor sistema? Estudiar a vueltas o acumulación depende primero de cómo la persona ha estudiado a lo largo de su vida. El problema es que cuando una persona empieza con acumulación, puede ser que el cerebro no le aguante. ¿Y por qué no le aguanta muchas veces? Porque lleva muchos años estudiando la misma oposición. Entonces el cerebro también se cansa de estudiar el mismo temario. Uh-huh. Entonces mi recomendación es que si uno empieza una oposición, a estudiar una oposición
y la preparadora o el preparador le dice que empiece a vueltas, pues puede empezar a vueltas o puede empezar por acumulación. Pero cuando una persona ya lleva 7 u 8 años o 5 años estudiando la misma posición a vueltas o acumulación, estudiar por acumulación es muy complicado porque puede ser que los últimos 2 meses el cerebro no aguante tanta presión y entonces tengamos que pasar de acumulación a vueltas, por lo cual unos temas se les habrá dado mucha vuelta, los primeros por acumulación, y los últimos vueltas de acumulación se les habrá dado muy pocas vueltas. Ese sería el gran problema. Uh-huh. Por lo cual, para sintetizar, persona que empiece una posición puede empezar, como le diga el preparador, por vueltas o por acumulación. Persona que lleve mucho tiempo estudiando la misma oposición, que tenga cuidado si empieza por acumulación, porque lo normal es que los índices de ansiedad se disparen y o se haga técnicas específicas para bajar esa ansiedad, o en un momento dado la persona no aguante la presión de la acumulación. Porque nos da la sensación de que se nos va a olvidar, ¿no? Esa es la presión. Sí, efectivamente. Hay mucha presión, como que cuando estamos por vueltas, llega y una vuelta, por ejemplo, de 100 y pico temas, ¿no? Pues le damos una vuelta y cuando le damos la segunda vuelta ya no nos acordamos de los primeros temas, casi. ¿Por qué? Porque hace un año que los hemos visto. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que si la primera vuelta son a 2 o 3 temas la semana, la vuelta quinta son a 20 temas la semana, por lo cual lo que antes se tardaba 8 o 9 meses se pasa a tardar un mes como mucho, y de hecho la última vuelta, lo recomendable en condiciones normales es darla a 10 días como máximo. Wow, ese es otro nivel, ¿no? Sí, eso normalmente en judicatura, que son los que sobre todo tengo yo en la consulta, tengo judicatura, registros notarios e inspección de Hacienda. Sí. Estos 4, la última vuelta intentamos que la planteen a 10 días. Entonces, siempre va a ser mejor el sistema, la metodología a vueltas que la de acumulación. Es más cómoda y es más segura. Lo que pasa que una persona, yo tengo también gente en la consulta por acumulación, pero tenemos que tener mucho cuidado con los niveles de ansiedad. En cuanto los niveles de ansiedad suben un poco, pues ya la acumulación es mucho más complicada llevarla al día. Y sobre todo si la persona lleva bastantes años estudiando la misma posición, porque el cerebro se cansa. Bueno, pues nos quedamos con esta información tan útil y especialmente, yo particularmente, con el sistema de vueltas, me parece, ¿eh? Sí, yo lo veo más seguro. Lo que pasa que si una persona aguanta la acumulación, oye, pues adelante, que es mucho más fácil, más que aprobar, sacar buena nota. Por acumulación, si una persona aguanta, no es que se asegure el aprobado, sino que se asegura una buena nota. Por vueltas, uno se asegura el aprobado y luego si es muy bueno y las vueltas las da, las 2 o 3 últimas vueltas las da en mes y medio, 2 meses, pues lo normal es que también saque buenas notas. Bueno, particularmente, doctor Miralles, me vale con el aprobado, ya lo de sacar buena nota, se lo dejo a otros que tengan otras capacidades. Pues sí, dicen que más vale ser el último de esta promoción que el primero de la siguiente. Claro. Efectivamente. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, para lo que queráis, un saludo. Y después de toda esta aportación del doctor Miralles, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con el sistema de vueltas o con el sistema de arrastre? Cuéntanoslo por las redes sociales y nos encantará saber cuál es tu sistema y sobre todo si te funciona o si es cierto que alguno de los dos te provoca estas angustias, ansiedades que nos ha contado el doctor Miralles. Ya sabes, la radio del opositor.com, también @la radio del opositor en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos encuentras en todas partes. Nos acompaña en este programa, podéis estar más que tranquilos porque nos vamos a recomendar un manual de derecho administrativo. Os recomendamos una obra que se titula Tolerancia
o barbarie. Y nos encontramos con Manuel Cruz. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos ha llamado muchísimo la atención el título de su obra. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, el título es una especie de alusión indirecta a un viejo lema que, en fin, que utilizaba la gente de izquierdas hace unas décadas, que era socialismo o barbarie. Y entonces me parecía que una buena manera de actualizar ese lema o ese eslogan era haciendo esta contraposición entre tolerancia o barbarie, básicamente porque me parece que la tolerancia desde hace ya un tiempo se ha convertido en una especie de virtud absolutamente imprescindible. A medida que nuestras sociedades se hacen complejas, complejas por muchas razones. La necesidad de la tolerancia es cada vez mayor, y si no hay tolerancia, pues bueno, a lo que vamos es a un tipo de relaciones duras, conflictivas, que nos ponen pues a las puertas de la barbarie. ¿Considera que en la actualidad la sociedad española está polarizada? Bueno, la sociedad española, y no solo la sociedad española, pero sí, desde luego, la española lo está sin el menor género de dudas, sin el menor género de dudas. Mira, esta mañana, no sé en dónde, me tropezaba con un dato muy significativo, que hacía referencia a la situación en Cataluña, pero también hacía la comparación con Estados Unidos, o sea que no es una cuestión local, ¿no? Uh-huh. El dato decía que en Cataluña, si se hacía una encuesta entre personas independentistas y les preguntaban cuántos entre sus tres primeras amistades tenían a un no independentista, pues apenas un 15% tenía entre sus tres mejores amigos a un no independentista. Uh-huh. Y al revés, si se hacía la encuesta entre no independentistas, más o menos era lo mismo. Uh-huh. Entre el 15 y el 20% solo ese sector tenía a un amigo independentista. Pero es que eso ocurre también en Estados Unidos. Se analizaba el artículo cómo hace unos años se hacía una encuesta y se le preguntaba a gente del Partido Demócrata, pues bueno, ¿le importaría a usted que su hija se casara con alguien del Partido Republicano? Y bueno, el 5% decía que le importaría, al resto le traía sin cuidado, y a la inversa. Uh-huh. Ahora, ese tanto por ciento está ya cerca del 50%, que sí les importaría. ¿Eso qué significa? Que vamos a una creciente polarización. Eso es efectivamente un hecho. Bueno, esto que nos cuenta tiene dos lecturas. Por un lado, que la política es importantísima hoy en día para las relaciones sociales, ya se verá si para bien o para mal. Yo diría que los círculos que son diferentes y heterogéneos son más interesantes, pero bueno. Y la segunda lectura, la globalización en el ámbito de la política, porque la globalización antes se ceñía al ámbito de la economía, de los transportes, pero en la actualidad hasta ese punto hemos llegado. Sí, bueno, es que en realidad, y esto que te estoy diciendo, lo podríamos aplicar a otros países distintos. Yo recuerdo hace no muchos años visitando Argentina, cuando eran los Kirchner los presidentes y tenían un conflicto muy duro con el diario Clarín, con los jueces. Bueno, el nivel de polarización que había en la sociedad era terrible, y todo el mundo te lo comentaba, que grupos de amigos, en fin, en el trabajo, incluso a veces por la calle, se saltaba la chispa de unas discusiones muy duras, no discusiones, digamos, de diálogo, de contraposición de puntos de vista, discusiones pues casi envenenadas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que es difícil hacer una lectura positiva de esto. ¿Y no le resulta paradigmático que actualmente, como hay politólogos como Pablo Simón que hablan del multipartidismo de las sociedades contemporáneas, en cambio haya una polarización que quizás sería más propia de sociedades en las que hay un bipartidismo? Sí, pero fíjate que lo que hemos pasado, yo creo que el caso de nuestra sociedad, la sociedad española, es muy, muy claro. Nosotros lo que hemos hecho es pasar de un bipartidismo a un bibloquismo. Uh-huh.
Y es a lo que hemos pasado. Y eso lo vemos pues en el plano español, lo vemos en el plano catalán, etcétera. Efectivamente, digamos, el bipartidismo tradicional sin duda parece estar en crisis, pero que la relación entre los dos grandes partidos o las dos grandes fuerzas es una relación tensa y conflictiva y digamos y con pocas perspectivas de que se tiendan puentes, eso sí que parece un hecho. Y lo mismo te podría decir, fíjate, en el caso de Cataluña, que es lo que conozco mejor, dentro de cada uno de los bloques puede haber relaciones incluso tensas, incluso conflictivas. Uh-huh. En este momento en Cataluña, en el bloque independentista, todo el mundo sabe, porque es público y notorio, que hay tensiones entre Junts y Esquerra Republicana, pero al mismo tiempo prácticamente, exagero un poco, pero muy poco, prácticamente no hay un solo trasvase de voto de ese bloque independentista al otro. Hay trasvase en el seno del bloque, pero no extrabloque. Y todo esto, esta situación que tenemos ahora mismo, iba a decir de nuevo en España, pero bueno, por centrarnos en algún punto geográfico, y que ha llevado a la creación de su obra, Tolerancia o Barbarie, ¿cree que es derivado, como establece Branko Milanovic, el economista serbio, por la situación económica que arrastramos desde el 2008? Bueno, digamos que la situación económica obviamente no lo ha favorecido. La situación económica, digamos, ha contribuido en la medida en que también ha contribuido al surgimiento de los populismos, de los llamados populismos o las llamadas democracias iliberales. Efectivamente, la crisis del 2008 tiene, primero, la crisis del 2008 da lugar a unas políticas sociales muy duras, sí, lo que se suele llamar austericidas. Hay amplios sectores sociales damnificados y buena parte de esos amplios sectores sociales damnificados vuelven la vista hacia los gobernantes y tienden a atribuirle a los gobernantes la culpa de todos sus males, ¿vale? Y oponen a eso soluciones o recetas presuntamente radicales, de confrontación, etcétera. Es decir, que efectivamente la crisis del 2008 ha contribuido a esto. Ahora, también hay que decir que el tema de la tolerancia, de hecho, el concepto de tolerancia es un concepto, incluso hubo un año internacional de la tolerancia, creo recordar, a finales del siglo pasado. Es un asunto que se planteó sobre todo con la cuestión del multiculturalismo, de los conflictos entre minorías culturales distintas, etcétera, etcétera. Sí, y saliendo efectivamente del ámbito político y yendo hacia del multiculturalismo, en su obra también podemos encontrar una parte dedicada a ello, ¿verdad? Sí, es un tema al que se le presta mucha atención, porque sin ninguna duda ha sido y sigue siendo fuente de conflictos. La cuestión de las diferencias, ¿no? Sí, las diferencias, digamos que cuál es el modelo, sobre todo en países europeos, que mejor puede funcionar, si el modelo, digamos, asimilacionista, que es el modelo que en Europa siempre había defendido o había simbolizado, mejor dicho, Francia, o el modelo más multiculti, que es el que se le atribuía a Gran Bretaña. La verdad es que en ninguno de los dos países, ninguna de las dos, digamos, estrategias políticas ha servido para resolver todos los conflictos. Si nosotros pensamos, pues no sé, en un caso extremo, y es el caso de los atentados, que en parte buscan una coartada, digamos, religioso-cultural, se han dado tanto en un sitio como en otro. Sí. Y conflictos entre minorías, marginación por parte de sectores procedentes de la inmigración, se da tanto en Inglaterra como en Francia y otros países. Sí, es cierto que en el asimilacionismo lo que se pide, ¿no?, es que el inmigrante sea el que se adapte a la sociedad nueva. En el luego está por el medio el interculturalismo y luego por último la multiculturalidad, que es como el lema de la Unión Europea, juntos en la diversidad, y parece ser que efectivamente ninguno llega a ser la solución. Bueno, es que yo creo que hay una cuestión que no debemos perder de vista. A veces me parece que podemos distraernos
o la cuestión de la multiculturalidad, la cuestión de las diferencias culturales, puede hacer que fijemos nuestra atención en cosas que no son las realmente importantes. Yo creo que Fernando Savater suele utilizar una expresión que me parece que es muy gráfica, ¿no? Dice, yo estoy a favor del derecho a la diferencia, no de la diferencia de derechos. Me parece una buena forma de decirlo. Para mí, por plantear esto mismo desde otro ángulo, creo que la cuestión de las diferencias puede tener mucha importancia o ninguna importancia. ¿Cuándo tiene importancia? Cuando las diferencias son la causa o el pretexto o la ocasión para desigualdades e injusticias. Si no son ocasión para eso, las diferencias son irrelevantes. A mí hay un ejemplo que me parece que puede funcionar. En Estados Unidos, o en otros países, pero Estados Unidos, que hay muy diversas iglesias evangélicas, protestantes, digamos, sí. El pertenecer a una iglesia u otra no genera ninguna diferencia social. Nadie se ve marginado por ser, no sé, mormón, evangelista o lo que sea, sí. o del séptimo día. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, hay países en los que a lo mejor ser cristiano a alguien le puede costar la vida, o ser musulmán le puede costar la vida, o lo que sea. Sí. Ahí sí que las diferencias son importantes, pero no tanto por las diferencias, sino porque las diferencias resulta que son el detonante de una injusticia. Y entonces hay que acabar con la injusticia, pero la diferencia en sí misma no tiene por qué. Y eso lo podemos aplicar a cualquier otra cosa. La diferencia sexual es relevante si es utilizada contra algún grupo, si es la ocasión, pongamos por caso, para la dominación o para la explotación, pero si no, la diferencia sexual es una cuestión que se puede gestionar sin mayores problemas con respeto mutuo y ya está. Entonces, quizá la problemática estribaría en quién crea esas diferencias, ¿no? Bueno, es un producto humano, sí. social. Sí, a ver, las diferencias normalmente tienen un carácter, digamos, en buena medida estructural. Es decir, en muchas ocasiones las diferencias presuntamente culturales o religiosas son el revestimiento de otra cosa. Pongamos por caso, esto lo vemos en muchos países, ¿no? Quizá en Europa nos cuesta más verlo, pero si uno se fija en países un poco más alejados, pues se da cuenta que, por ejemplo, grandes sectores de población que son de otra raza y de otra religión, resulta que fueron a un país y fueron, pongamos por caso, a ocuparlo, o fueron, pongamos por caso, como esclavos, o fueron como lo que sea. Entonces, en realidad, lo que está en el origen de esa diferencia no es lo que sale a la superficie, la religión, la etnia y tal, sino su posición objetiva, pues como dominadores, como explotadores, etcétera. Y eso lo podemos ver, pues yo qué sé, se ha dicho muchas veces, ¿no? Pues en sectores en el continente africano, sí. En ciertas zonas, históricamente, digamos, los que protagonizaban las racias para coger esclavos era gente de origen musulmán, sí, en el pasado. Bueno, eso que tiene un origen, y si doy el dato mal, por favor, que nadie se enfade y que me disculpe, pretende ser solo un ejemplo. Bueno, entonces podría ser que con el tiempo eso hubiera generado una animadversión hacia todo lo que representase la cultura árabe o musulmana, etcétera, etcétera. Vale, pero en el origen lo que habría no sería un rechazo de la religión musulmana, sino que el origen estaría en una relación de dominación y de explotación. Entonces, eso sería medio estructural y estaría, en cierto modo, más allá de la voluntad de los individuos. Claro, ya estamos en el ámbito a lo mejor macro sociológico, ¿no? Claro. En el que ya nos ubicamos en las relaciones por las cuales una sociedad se divide de alguna manera, en el que siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Pues sí. Desgraciadamente. Bueno, entonces podemos encontrar muchísimas aportaciones en su obra. Bueno, yo creo que el texto es una compilación de trabajos de diversos autores y autoras, y me parece que en ese sentido hay puntos de vista muy diversos, pero creo que pueden servir para que el lector se haga una especie de panorama bastante completo del estado de la cuestión. ¿Va dirigido a alguien en concreto o es para todos los públicos?
No, la verdad es que no va dirigido a nadie en particular, va dirigido, por así decirlo, a un lector interesado en estas cuestiones, ¿no? La verdad es que creo que cada vez importa más intentar dirigirse a un entramado de lectores muy amplio, ¿no? No es un trabajo, no pretende ser ni muchísimo menos un trabajo académico ni minoritario, ni muchísimo menos. Pues entonces se lo recomendamos a todos los opositores que en su rato libre les apetezca conocer un poquito más de esta obra. Repetimos, Tolerancia o Barbarie. Manuel Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Qué conversación más agradable, en la que se puede hablar de política, de sociología, de migración, un poco de todo. Da gusto. Así que agradecemos a Manuel Cruz su participación en el programa y a ti te recomendamos, opositor, que cuando tengas un rato libre leas cosas tan interesantes como estas. El precio, versión Kindle, 11 euros aproximadamente, tapa blanda, 20. No te vamos a decir dónde comprarlo, cómpralo donde quieras. Ella está. Un programa que creemos que ha sido más que completo, con las noticias de actualidad para los opositores, con esas técnicas que tenemos gracias al doctor Miralles, que nos dejan respirar un poco y nos permiten coger aire como opositores, con alguien que nos guía, que nos lleva de la mano en este proceso, y por último con el senador Manuel Cruz, que ha tenido tiempo para nosotros para hablarnos de su última obra. A ti, opositor, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos ir rellenando esos espacios de vacío que se tienen algunas veces en el Opozulo. Esperamos que nos acompañes tú a nosotros por las redes sociales. Síguenos, ya sabes, @Radio Opositor o @la radio del opositor. Nos puedes escuchar a través de iVoox, YouTube o Spotify. Y prepárate, porque estamos organizando unos concursos navideños que te van a encantar, y además de todas las disciplinas, seas el tipo de opositor que seas, vas a encontrar a qué acoplarte, ya verás, y creo que nos vamos a pasar todos muy bien, porque es muy mala época para los opositores, ya que tenemos que estar encerrados estudiando como cualquier otro día mientras la gente canta villancicos. Tenemos algo preparado que creemos que os puede alegrar un poquillo esos días sin dejar de estudiar. Un abrazo a todos y muchas gracias a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.